Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por seguir esta jornada de conferencias en nuestro último día de la Feria de Emprendimiento 2023 del Grupo Estudiantil Women del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Mi nombre es Lucero Martínez y como parte del Grupo Estudiantil Women es un placer presentar a una mujer inspiradora y exitosa en el mundo del emprendimiento que nos acompañará como conferencista el día de hoy. Nuestra conferencista es Claudia Zarco, perdón. Este, el- Les insisto a disfrutar de la conferencia activamente y seguir sus experiencias y consejos. Sin más preámbulos, le cedo el foro a nuestra conferencista de hoy. Bienvenida, Clau. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, un gusto verlos, un gusto ver caras familiares y muy queridas también. Gracias también por hacerse el tiempo para conversar. Más que una conferencia, me gustaría tener este espacio con todos ustedes, precisamente como para intercambiar un aspecto que me parece fundamental en los tiempos en los que estamos viviendo. Y precisamente por ello es que le he puesto de título a este espacio la interseccionalidad y el desarrollo profesional. Antes que nada, por supuesto, me gustaría presentarme. Entonces, déjenme intentar por acá poder presentar el documento, las slides que por aquí preparamos. Em, y si no, pues las chicas, Carmina o Lucero, me podrían ayudar también para presentar las slides. Nada Claro, más si me confirman si tengo el permiso, si no, ya me arranco. sí, me parece que ya tienes el permiso. Vamos a ver si ya puedo hacerlo con esto de la tecnología. No, creo que no. Ay, si no, la apoyamos de este lado también, no te preocupes. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, chicas. Bueno, a ver, primero, más allá de los títulos nobiliarios, sí me gustaría presentarme con ustedes en las diferentes dimensiones que me comprenden. Soy una mujer, mi pronombre es ella, soy mamá de tres criaturas, ¿no? Uno de 18, el otro de 13 y la más pequeña de 10 años. Soy responsable de 4 animalitos de 4 patitas. Una es una pug y 3 gatitas que están precisamente con nosotros. Soy también esposa, soy hermana, soy hija, soy profesionista, amo ser mentora, disfruto mucho siendo voluntaria y además me gusta correr. Un poco mostrarles algo de estos rasgos y dimensiones que tengo a través de las fotografías que quiero compartir ahí a través de la pantalla. Y pues todas ellas pues muestran un poco de lo que me integra como persona. Y ya en el ámbito profesional, pues varios de ustedes seguramente tuvieron oportunidad de echarle un vistazo a mi trayectoria. En breve, pues he estado teniendo una carrera bastante interesante por los brincos que he dado, ¿no? Em, Desde una empresa logística hasta ahora que he estado ya dedicándome cerca de 10 años a la parte de consultoría, ¿no? En firmas globales, pero principalmente enfocados los servicios a la parte de recursos humanos. Tengo algunas certificaciones, por ahí comparto con ustedes en la diapositiva algunas de ellas, ¿no? Me gusta mucho el tema de psicología organizacional, de neurociencia, y por eso es que por ahí
tengo algunas de ellas en ese ámbito y específicamente disfruto este aprendizaje y actualmente estoy cursando un programa en la Universidad de Negocios de Stanford. Entonces, todo esto soy yo. Todo lo que están viendo y parte de esas fotos es lo que me integra y lo que precisamente pues habla de todas estas diferencias y de todos los diferentes puntos de vista también sobre los que versa, ¿no? Precisamente la persona con la que en este momento están compartiendo este espacio virtual. ¿Y por qué hablo de esto que es tan relevante y de tanta presentación? Si vamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Porque justo esta palabra que están viendo tanto en el título de la conversación como en la diapositiva, que es la interseccionalidad, es precisamente un elemento que hoy por hoy está cobrando mucho más fuerza. No es nuevo. Y realmente es mucho más poderoso de lo que podemos imaginar. A grandes rasgos, me gustaría saber, y solo levanten la manita si no necesitan prender la cámara, si no se sienten confortables, pero o denme un like, si alguien ya había escuchado este término o este concepto anteriormente, interseccionalidad. ¿Alguien ya lo había escuchado? Gracias, Carmina. Perfecto. Creo que los demás no lo habíamos escuchado y por eso me gusta explicarlo. Prácticamente la interseccionalidad es un concepto que se basa en dos elementos fundamentales, la parte de género y la parte de raza. Es un término que fue acuñado precisamente por una abogada muy reconocida, con grandes procesos de estudio y de investigación, que es Kimberly Crenshaw, y ella en 1989 descubrió a través de sus investigaciones que el proceso de lucha por mantener o alcanzar un sistema de equidad en la población de mujeres afroamericanas, pues no solo tenían que ver con la parte de género, sino también con la parte de raza. Y poco a poco, este concepto de interseccionalidad que fue acuñado por ella, pues evidentemente fue cobrando fuerza en los años venideros. Y es en específico, ¿no? Una forma o un marco de referencia en el que podemos ir comprendiendo cómo somos percibidos desde diferentes dimensiones. La interseccionalidad nos habla precisamente de ese marco de análisis desde donde el cual podemos mirar a las personas. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser cualquier integrante de la comunidad, pero que existe y marca precisamente dimensiones que son dinámicas. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Un poco de lo que presentaba yo en la semblanza, en esta primera diapositiva y la introducción de mi persona, si se dieron cuenta, hay diferentes elementos y la interseccionalidad es eso. Hay niveles de interseccionalidad, hay dimensiones. Vamos a platicar sobre ellas, pero eso hace que la mirada deje de ser binaria, que la mirada dentro de la sociedad, de nuestros grupos de interacción y, por supuesto, de las organizaciones en las que nos desempeñamos o nos desempeñaremos en un futuro, pues también nos observen desde toda esta integración de puntos de vista o dimensiones que nos conforman como personas. ¿Ok? Hoy no basta decir que somos mujeres o que somos hombres o que somos latinos o somos afroamericanos. Hoy existen diferentes dimensiones que nos integran y son dinámicas precisamente porque van cambiando con el tiempo. Algunos de ustedes en esta sesión probablemente sean estudiantes, otros probablemente ya están en algún desarrollo, desempeño profesional. Otros, como yo, ya llevamos una carrera un poco más larga y cada uno de nuestros momentos en la vida
nos va atribuyendo dimensiones distintas. Un día, Claudia fue estudiante, hoy es profesionista. Un día en el pasado, Claudia no tenía hijos. Hoy, Claudia tiene 3 hijos. Entonces, esas dimensiones y esas perspectivas y análisis, por supuesto que van cambiando a lo largo de nuestra existencia. Y es importante también mencionar que la interseccionalidad tiene un aspecto, por un lado, de elementos o dimensiones que no podemos controlar y otros que sí podemos ir transformando a partir de nuestras decisiones. Por eso lo hace más complejo y rico, porque este marco de referencia entonces nos permite ser conscientes no solo de lo que nos integra, ¿no? Como personas, sino también de cómo abordamos el mundo y cómo el resto de las personas con quienes interactuamos, las sociedades o las organizaciones, pues también nos contemplan. Entonces, es un punto que además hoy seguramente varios de ustedes han escuchado sobre la relevancia de tener en las organizaciones y en este desarrollo profesional una comprensión mucho más sincera y adecuada de las diferentes dimensiones que involucra cada persona. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que lo tengamos claro. Interseccionalidad, entonces, es una perspectiva, un marco de análisis que habla precisamente de las diferentes formas en las que podemos ser observados. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí es donde empieza a ser un poco más interesante el cómo abordamos y entendemos la interseccionalidad. Más allá de la definición, hemos identificado por distintos estudios, por organizaciones, por abogados y demás letrados que se han dedicado precisamente al estudio de este tipo de dimensiones y complejidades dentro de las personas, pues evidentemente que puede haber una relación directa con discriminación. De acuerdo a los datos que por ahí nos ha manejado la CONAPRED, que es precisamente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, la desigualdad de género es precisamente un resultado de muchas prácticas que ustedes y yo seguramente lo han escuchado, pues de prácticas sistemáticas, es decir, de elementos que ya vienen con una carga de tradición, de cultura, de bagaje, que evidentemente podemos vivir ciertos grupos más que otros, ¿ok? Dependiendo de sus características. Y que por supuesto, en un caso muy específico como el que estoy ejemplificando en la diapositiva, hablando de las mujeres, ¿no? Observamos que precisamente por una dimensión de género puede haber comportamientos de discriminación o discriminativos respecto a este grupo en particular. Pero ¿qué más hay al respecto? Porque hablando de género, creo que es un poco más fácil que comprendamos los ejemplos que vemos en el día a día, por ejemplo, en nuestro país, que hablan precisamente de estas estructuras sistemáticas en las que hemos vivido. Lo podemos identificar dentro de nuestras familias, dentro de nuestros grupos de amistades, y los que ya trabajamos, estamos viendo que esas mismas prácticas sistemáticas existen dentro de las organizaciones. Entonces, además de todo lo que significa la interseccionalidad, en donde vemos que un elemento se vuelve clave como detonante posible de elementos discriminativos, como es el género, existen o pueden existir más factores o dimensiones que pueden sumar a este efecto de discriminación. Pero dentro de las organizaciones, me gusta abordar este entendimiento de la interseccionalidad a partir de un modelo que ojalá podamos y ustedes puedan verlo con un poco más de detalle y si no, por supuesto, si necesitan que comparta la información y las fuentes a las que me estoy refiriendo con todo gusto. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, ahí se van a dar cuenta del marco que a mí me gusta tomar como referencia para hablar de la interseccionalidad y de cómo impactan las organizaciones.
Este es un modelo de 4 capas que es el modelo precisamente de Garnsford y Rowe, en donde específicamente la interseccionalidad tiene una mirada organizacional, ¿ok? ¿Esto qué significa? Desde la complejidad de nuestras organizaciones en las que nos desempeñamos profesionalmente o en las que nos vamos a desempeñar, ¿cómo se puede percibir una persona y cómo se puede identificar? Entonces, voy a explicarlo brevemente para que ustedes también tengan esta claridad. Son 4 capas que empiezan del centro, como pueden ver en la diapositiva. La capa número 1 es algo sobre lo que no tenemos control al nacer, y es esta parte de la personalidad. Seguramente sus madres, sus padres, hasta sus abuelos o abuelas les habrán dicho que desde pequeños o pequeñas o pequeñes tuvieron un carácter particular, un temperamento específico. Y eso es algo con lo que ustedes y yo nacemos, ¿ok? Después de esa primera capa viene aquella que conocemos en el modelo como la dimensión interna. ¿Esto qué significa? Que también hay elementos dentro de esta dimensión, número 2, que no controlamos. ¿Esto qué es? El género, la orientación sexual, la cultura en la que nacemos, el ambiente o etnia en el que también nacemos, la raza a la que pertenecemos y la edad que vamos teniendo. Entonces, estas 2 primeras capas, pues difícilmente tienen un control por nuestro lado. La tercera y la cuarta es cuando ya consideramos algo externo. Por eso, si se dan cuenta, viene ahí el nombre o en el título, externa y la cuarta, dimensión corporativa, porque eso ya está fuera de nosotros. En la dimensión o capa número 3, vamos a encontrar elementos como, a ver, ¿cuál es la situación económica de esta persona? ¿Cuál es su estado civil? ¿Dónde se ubica geográficamente su ambiente familiar o su propio desarrollo profesional? ¿Cuál es la situación incluso familiar que tiene? ¿Ok? ¿Cuál es la educación que esta persona también tiene? Es más, ¿cuáles son las creencias en las que esa persona también conecta o con las que conecta? Aficiones, hobbies o intereses. Entonces, vemos ahí una dimensión 3 que ya empieza a hablar de una serie de decisiones que incluso cada uno, ¿no?, de nosotros podemos tener. Y luego viene la cuarta dimensión, que es la capa corporativa, desde la perspectiva, insisto, de la interseccionalidad organizacional. Aquí vamos a ver, dentro de la empresa en la que cada uno se desempeñe o quiera desempeñarse, podemos identificar una dimensión de a qué categoría perteneces, dónde está localizada tu oficina, eres líder o no líder, tienes un equipo a tu cargo o no lo tienes, qué nivel de seniority o de experiencia tienes o demuestras. ¿Tienes algún tipo de especialidad? ¿Hay un área en la que te destaques en cuanto a conocimientos o habilidades? Y es más, hasta elementos mucho más operativos como ¿qué tipo de contrato tienes? ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo que hay una serie de elementos en este modelo que pueden permitir un análisis de cada uno de nosotros o de nosotras, dependiendo de los elementos que podemos ir evaluando. Entonces, es interesante porque hasta que no hacemos una mirada a este tipo de factores o dimensiones que nos pueden caracterizar o que pueden caracterizar a los demás, a las demás personas, es que entonces nos damos cuenta de que probablemente, y aquí viene la parte rica también de este asunto, probablemente algunos de nosotros o nosotras tenemos ciertos privilegios que otras personas no tienen. ¿Ok? Voy a hacer aquí una pausa porque me gustaría primero preguntarles igual si pueden interactuar con alguna reacción. Si esto ya lo habían visto o lo habían escuchado antes. Esta idea de tener tantos factores de análisis.
o si habían visto este modelo. Ok, creo que nadie lo había visto. Yo personalmente digo, creo que habíamos tocado un poco como la superficie de la dimensión interna, por ejemplo, especialmente con el giro de nuestro grupo, pero no a profundidad así como nos lo presentas. Está súper interesante. Gracias, Carmina, gracias. ¿Alguien más? También pueden abrir sus micrófonos, ¿eh? No, no. Esto, insisto, es intercambio de ideas. Perfecto. Pues precisamente esa es la gran pregunta o la más grande reflexión que podemos hacer como personas. Del lado derecho, y ahorita voy a profundizar un poco más en esto último que les estaba comentando, pero del lado derecho de la diapositiva, ustedes ven tres elementos que puse ahí. Dentro de las organizaciones, precisamente en la actualidad, como vemos diferentes capas, ¿no? En este modelo son estas 4 dimensiones. Evidentemente, las organizaciones y las empresas están buscando tener esta mirada mucho más integral de lo que son las personas que forman parte como empleados o como colaboradores dentro de la organización. Y hacen uso de elementos comunes para poder abordar de esta manera tantas diferencias dentro de esas organizaciones o sus propias organizaciones. Uno de esos elementos que seguramente han escuchado ya es el concepto de liderazgo inclusivo. Es decir, ¿cómo logran las organizaciones que cada uno de aquellas personas que tienen un rol de liderazgo puede precisamente actuar y gestionar a sus equipos de una manera en donde estén abiertos o abiertas precisamente a escuchar diferentes puntos de vista e integrar esas ideas para crear soluciones, para ser innovadores o incluso para diseñar estrategias diversas? Entonces, ese es un primer elemento. El otro tiene que ver con la equidad. Las organizaciones hoy por hoy están teniendo el reto de brindar las mismas oportunidades a todos. No importa si tu género es X o Y, o si tu educación es ABC, o no importa. ¿Cuáles son las oportunidades que yo como empresa puedo brindar a estas personas que integran mi fuerza laboral para que de esa manera haya equidad entre cada uno de los grupos? Eso es otro elemento importante. Y un tercer elemento que en este momento está teniendo también muchísimo impacto es el sentido de pertenencia. Probablemente ustedes han escuchado la parte de hacer encuestas para saber o medir el nivel de compromiso, ¿no? O de este sentimiento de pertenencia que las personas que trabajan en determinadas organizaciones tienen respecto a esa organización en específico. Es importante porque ir creando una cultura de unidad dentro de la organización es parte de las estrategias o los elementos que hoy las organizaciones tienen que estar mirando o miran mucho más frecuentemente. Yo les puedo compartir que este tema, además de, por supuesto, apasionarme desde una perspectiva muy personal, profesionalmente he visto en nuestros clientes en México y en América Latina mucho más interés para lograr que estas 4 dimensiones estén consideradas dentro de su estrategia de fuerza laboral, en donde, por supuesto, no es un camino fácil. ¿Ok? Y ahorita traigo un ejercicio para ustedes de reflexión, pero no es sencillo tener estos ojos frescos para mirar todas estas dimensiones de la fuerza laboral que integra cada una de las empresas. Y muchos de los clientes que vienen conmigo, con mi equipo, a preguntarme sobre precisamente cómo hacer para integrar cada una de estas miradas en políticas, en beneficios, en compensación, etcétera, etcétera, se encuentran con el desafío de que esto es un camino, es una trayectoria, es un viaje.
¿ok? En donde definitivamente esos 3 elementos que vemos en la pantalla, donde el liderazgo juega un papel fundamental, donde las oportunidades tienen que ser las mismas y se tiene que generar un sentimiento y una cultura de unidad, son piezas clave para lograr llegar al momento de madurez que estas empresas desean tener respecto a la interseccionalidad de la fuerza laboral que los integra. Entonces, sí es mucho trabajo, eso les puedo decir, y seguramente ustedes lo pueden entender en México, que tenemos precisamente estos sistemas de los que hablábamos, todavía muy marcados por la historia, la cultura, ¿no? Y un ejemplo es el machismo o el racismo. Evidentemente, dentro de las organizaciones, probablemente ustedes se pregunten, ¿y eso cómo lo ves, Claudia? O cómo es que podemos estar conscientes de si estoy trabajando en un lugar donde realmente se están preocupando por integrar la parte interseccional de los diferentes grupos que trabajan dentro de la organización, o la empresa a la que yo en mi próximo desarrollo profesional es y mira con todos estos ojos a a los diferentes grupos que también integran esa organización. Y si eso se pone en línea con lo que personalmente yo tengo como valores o creencias. Entonces, es un desafío interesante y por ello es tan relevante que no lo pasemos por alto. Una, para decidir si esa es la organización en la que queremos seguir colaborando. Dos, si la respuesta es sí, ¿qué puedo hacer para mejorar y cambiar estas perspectivas? Y tres, si es alguna empresa en la que yo quiero postularme o para una posición, ver claramente si realmente existen, ¿no?, estas integraciones o consideraciones dentro de esa empresa. Entonces, es un elemento de estudio, de referencia muy, muy importante para cualquiera de los que podamos estar en esta conversación y que, por supuesto, quieran mirar desde una manera más integral, no solo a ustedes mismos, sino también precisamente al resto de las personas con las que interactúan. Hasta aquí, si me dan una reacción de todo está siendo claro o si hay alguna pregunta, por supuesto, también la podemos contestar. Gracias, muchas gracias por esas manitas. Creo que todas y todos estamos comprendiendo. Gracias, Alicia. Perfecto. Muy bien, pues ahora traigo un ejercicio de reflexión. Si podemos pasar a la siguiente. Yo les comentaba que precisamente el mirar estas dimensiones de una manera mucho más integral también se relaciona con la parte de privilegio. Y ojo, el privilegio, como lo pongo en esa diapositiva, no significa que si yo, Claudia, tengo ciertos privilegios o cada una de las personas que están a mi alrededor tiene privilegios, significa de inmediato que estamos sujetos o sujetas a un prejuicio, ¿ok? Respecto a determinado grupo. Eso no significa. Sin embargo, el ser muy conscientes de cuáles son los beneficios que tenemos dentro de estos privilegios, pues nos permite generar conexiones mucho más auténticas, respetuosas, tolerantes con las personas con las que convivimos, pero también nos ayuda a ser muy conscientes de dónde tenemos que volver a mirar y ayudar a que estos obstáculos que muchos otros grupos pueden estar enfrentando se erradiquen, ¿ok? Principalmente en el lugar de trabajo, ¿no? Que es específicamente el tema de esta sesión. Entonces, lo primero que hay que preguntarse y hacer como el análisis es, ¿qué tan conscientes somos de nuestros privilegios? ¿Ok? Con esta mirada de interseccionalidad, donde sabemos que nos integran diferentes dimensiones, ¿cómo estamos en nuestro nivel de privilegio? Y si somos conscientes de lo que
otras personas tienen como obstáculos, precisamente por las dimensiones que los integran o las integran. Y, por supuesto, cómo impacta esto en cada una de las organizaciones. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Me gusta mucho tomar una lista, ¿no?, de afirmaciones y preguntas que desarrolló en su momento Better Allies, que es una organización, ustedes la pueden buscar. Me encanta porque es una serie de afirmaciones y preguntas, son 50, no las vamos a ver todas, por supuesto, pero que ustedes, si es posible, ahorita que hagamos este ejercicio, puedan irse dando cuenta, hasta contando, ¿no?, cuáles son sus respuestas o cuántas de esas obedecen a ciertos privilegios. Y me gustaría que una vez que reflexionáramos, que fueran viendo cada una de las afirmaciones y preguntas, tuviéramos un par de minutos de reflexión conjunta, no para que nos digan si no lo quieren, por supuesto, compartir qué privilegios tienen, pero si es que les resonó algo o si consideran que será importante para sus futuras carreras en lo laboral, ¿no? Ustedes que son jóvenes o que están a punto de graduarse, pero me gustaría que miráramos este ejercicio con toda franqueza, con la seguridad de que estamos en un espacio también tolerante, ¿no? Entonces, si vamos, por favor, a la siguiente. Muchas gracias. Por favor, vayan leyendo y si gustan ustedes, ¿no?, insisto, a manera de ejercicio personal, ir ¿no?, anotando o contando con cuántas afirmaciones se sintieron identificadas. Entonces, si se dan cuenta, la primera, pues las primeras hablan de raza y género. Entonces, tómense unos segundos para leerlo, para ir reflexionando y enseguida pasaremos a la siguiente. Solo traje 2 ejemplos en 2 diapositivas. Igual si hay alguna duda sobre algún concepto o alguna idea que está puesta en la diapositiva, por favor, siéntanse con toda la confianza de preguntarlo. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente. Insisto, no les traigo todas, pero sí hay bastantes ahí. A ver, muchas gracias. Échenle ojo a estas afirmaciones. Aquí igual leeré algunas las traduciré un poco al español para algunas otras personas de nuestra audiencia. La primera también dice, ¿te sientes cómodo o cómoda hablando abiertamente sobre tu, digamos, tu pareja? No eres la primera persona que se encarga o la persona primaria que cuida de alguien más. Te sientes bienvenida o bienvenido en oportunidades de networking, independientemente de tu género, etnia, edad, cuerpo u orientación sexual. No se te pide hacer tareas que colegas de otra raza o género hacen, entre algunas otras más. Gracias, Carmina. De hecho, yo te ayudo. Las últimas, para aquellos, aquellas asistentes y aquellos asistentes que estén aquí, por si no ha quedado claro, aquí las otras afirmaciones nos dicen que si se sienten confortables, activa y efectivamente en contribuir o opinar dentro de reuniones de trabajo, si alguna vez se han sentido pues interrumpidos, ignorados en alguna reunión, incluso puede ser de no trabajo, ¿ok?
si están o se sienten como una persona confiada para hacer uso de su voz y expresar alguna idea, igual en alguna reunión, si su líder, si algún colega mantiene ese contacto visual mientras está platicando con ustedes o las personas en general mantienen ese contacto visual. Y la última habla de si en términos laborales, ¿no? Si en algún momento tuvieron que esperar para una promoción o para una asignación en algún proyecto desafiante, en donde ustedes estuvieran pues calificados o calificadas con las skills que se necesitan, las habilidades. Eso es prácticamente lo que tenemos aquí como de afirmaciones. Y me encantaría escuchar, primero que nada, de alguien, ¿no? Sí, con toda confianza, ya sea por el chat o a través de abrir su micrófono. Primero que nada, ¿cómo vieron o qué les parecieron estas afirmaciones? ¿Habrá alguna que les sorprendió? O si no, voy a hacer como en las clases. Voy a preguntar. A ver a quién veo dentro de la pantalla que se anime. Sí, por favor, Claudia, escoge entre las y los participantes a ver quién se anima a comentar. Creo que Muchas Arlen levantó la mano. Ah, a ver. Em, a mí quizá me llaman un poco más la atención las que están relacionadas con la percepción del cuerpo o de cosas como más físicas, ¿no? Porque a veces pensamos que es nuestra imaginación o que de repente cuando las percibimos en un ambiente laboral, pensamos que de repente es porque es, a lo mejor le damos muchas justificaciones y no necesariamente lo atribuimos a este tema. Totalmente, totalmente, Arlene. Y esa es una muy buena observación porque en algunas ocasiones podemos quizá no ser conscientes de alguna conversación o de alguna observación dentro de nuestro grupo que puede ser laboral, familiar o de amistades, en donde esos comentarios o esas observaciones están relacionadas con la forma de nuestros cuerpos, con el peso. Y podría entenderse o pretender entenderse que es parte de una broma o de, como decimos aquí en México, ¿no? Como, pues sí, del relajo, pero en realidad no lo son, ¿ok? Y hay personas que viven esto día a día. Muchísimas gracias, Arlene. No sé si, a ver, Lola, que estoy viendo aquí tu nombre en la pantalla. Lola Ramos, ¿tú qué opinas? Pues mira, estuve aquí viendo y a lo mejor un punto que pudiera ser también tiene que ver si eres latina o del país que eres. Si estás en otro país y dices que eres de México, como que sí, Mm, creo que pues llama la atención. Creo que ahí también pudiera como un punto más de qué país eres. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso pasa, y ahorita puedo dar algunos ejemplos, pero qué bueno que lo notaste. Hasta, Gracias. hasta el idioma también, Sí, el hecho de definitivamente. español, creo que en cualquier lugar, pues en lugar de, digo, somos muchos los países que hablamos español, ¿verdad? Pero pues se hablan más otros idiomas que el español. Totalmente. Totalmente, Lola. Y gracias por también traerlo aquí a la mesa, porque definitivamente y más en las empresas estamos observando eso. Ahorita lo comentaremos. Gracias. Yuris. Sí, Claudia, yo te quiero compartir que a mí sí me tocó ver en algún momento chicos de algunos equipos de trabajo que les da miedo aportar ideas, ¿no? Por ser juzgados, porque puede ser que no es la más relevante a su juicio, porque ni siquiera han presentado la idea, ya se sienten como que no están a la altura. Eh, Ujú, y la otra que sí he notado a altos niveles de dirección, mucho ujú. más en hombres que no hacen un contacto visual con gente que no sea de un nivel alto, ¿eh? O sea, incluso así de, o le reciben un papel a la secretaria sin siquiera darle las gracias o voltearla a ver, o sea, sí es un tema discriminativo, que tal vez lo hacen muy inconscientemente porque es un patrón aprendido,
pero pues los que estamos alrededor de pronto sí lo notamos, es una descortesía, es un tema de hacer menos a la persona, su trabajo es valioso y la gente se esfuerza porque pues lo reconozcan, vean el esfuerzo que están haciendo y demás, y les vale gorro. O sea, sí hay mucho el tema de jerarquía, a veces ni los nombres se saben, ¿no? Así tú, oye, nada más, esa sería mi aportación. Gracias, Yuris. Y la verdad es que lo que has dicho, bueno, eh, y se los tengo que compartir porque creo que la mejor forma de hacerlo es contar una historia. Eh, yo recuerdo que en los primeros años que entré a trabajar en consultoría, como les he dicho, afortunadamente también he tenido la oportunidad de trabajar en estas Big Four. Y en la primera en la que colaboré, me acuerdo mucho que entré como consultora, que es un nivel, ¿no? Tipo staff. Y me tocó salir de una reunión con un cliente de la mano, ¿no? Como de colegas hombres, por supuesto, pero todos en un nivel ya directivo, C-level, ¿no? Y recuerdo que llegamos a una sala de juntas en donde íbamos a hacer una especie de cierre, lluvia de ideas de lo que habíamos revisado con los clientes. Y yo era la única mujer en la sala. Y recuerdo muy bien que uno de estos socios se volteó y me dijo, bueno, vamos a empezar con la sesión, vamos a ir buscando soluciones, organizando el trabajo. Claudia, tomas las notas. Perdón, no. Fue como, no porque sea yo una mujer y soy la única mujer en la sala, no aporto un valor adicional. Contexto, era la única consultora que conocía de una de las soluciones clave para ese proyecto. Pero en lugar de que esa población masculina en ese grupo, en ese momento, me pidiera la opinión, mi análisis, mi perspectiva de esa solución en particular, lo único que se hizo fue tomas tú las notas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, como lo mencionabas, Yuris, ocurre. Y más en un ambiente laboral donde podamos identificar que hay, por supuesto, en ciertos niveles directivos una mayoría de hombres. Y antes de proseguir, precisamente derivado de este último comentario y de las aportaciones, me gustaría escuchar, y porque te veo en la pantalla, Francisco, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué te parecieron estas afirmaciones? Hola, hola a todos. Pues mira, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo creo que es algo muy cierto, pero no solo es al sector femenino, en general, cuando hay diferencias ya sea de nacionalidad o de lenguaje, surgen este tipo de, no sé si se da naturalmente, pero a mí me pasó que precisamente en una de mis primeras juntas en una empresa, en un corporativo francés que trabajé muchos años, ellos cuando se enojaban hablaban en francés Ok. y cuando Mm. el idioma oficial era inglés. O sea, el idioma oficial era en inglés, las juntas se llevaban en inglés, pero cuando se enojaban e insultaban incluso a las personas lo hacían en francés. Entonces, lo que no sabían es que muchos mexicanos, o sea, en ¿Sabes? alguna vez tenían nociones de francés, ¿no? Y entendían lo que se decía. Y entonces, pues ahí hubo que levantar la mano y llevarlo a temas corporativos para suavizarlo, porque era como condescendiente que pensaran que no ibas a entender una palabra, más siendo una lengua romance, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que puedo compartir. Valiosísimo tu ejemplo, Francisco, y te agradezco que lo compartas, porque incluso yo haría, esto se observa no solo como lo decía Lola, ¿no? Desde la perspectiva del idioma inglés, sino también desde otros idiomas, ¿no? Ahora como el ejemplo que comentas, Francisco, pues evidentemente hay una mirada distinta sobre aquellos que son, cuya lengua materna, ¿no? Precisamente es este idioma que también universalmente se reconoce como poderoso, ¿no? Que puede ser el inglés o que puede ser eh, el francés, ¿no?
u otros idiomas que pues no corresponden a la mayoría de los que habitamos, por supuesto, de habla hispana en el mundo. Entonces, definitivamente son ejemplos que se observan en varias empresas, sobre todo cuando tienen este tinte global, y de los que tenemos que estar súper conscientes como para realmente implicar un cambio. Y esto que ustedes hicieron de llevarlo y escalarlo me parece buenísimo. Muchas gracias, Francisco, por comentarlo. Y vamos a, en aras también de respetarle el tiempo, vamos a la siguiente, por favor. Aquí me gustaría cerrar, y yo sé que fue solo una miradita a lo que significa todo este tema, pero es muy amplio, muy rico y de mucha observación, pero no quería irme de esta sesión sin poder dejarles ciertas reflexiones sobre qué podemos hacer desde nuestros ámbitos de acción, si es que tenemos un rol de líderes dentro de organizaciones o si es que tenemos la mirada de buscar un empleo en alguna empresa, ¿qué tendríamos que estar mirando para que realmente podamos ir ayudando a que se haga un cambio en las empresas que consideren, por supuesto, estas diferentes dimensiones en la interseccionalidad? Primero, asegurar un enfoque interseccional. No podemos comenzar un viaje de diversidad, de equidad, de inclusión, si no hay un marco de referencia y una mirada que esté dispuesta a considerar las diferentes dimensiones de las personas que trabajan o con las que convivimos, compartimos el día a día. Eso es fundamental. Y para ello tiene que haber, como habíamos conversado en las slides pasadas, un compromiso genuino y un convencimiento claro de los liderazgos en ese grupo u organización. Definitivo. El segundo punto que les recomiendo es pensar en programas o acciones que sean sostenibles y a largo plazo. Muchos de nuestros clientes, y hablo de los que llegan precisamente para mi equipo y para mí, cuando quieren iniciar un programa de diversidad, equidad e inclusión, casi siempre piensan en tener cursos, talleres, sensibilizar y hacer programas de, bueno, ahora vamos a brindar el curso específicamente para mujeres o vamos a tener dentro de nuestras oficinas instalaciones que permitan integrar a personas con discapacidad. Está bien, pero eso no es suficiente. Tiene que haber un programa que sea sostenible, es decir, que cuando ya se acabe ese curso, que cuando a lo mejor decidan mudar las oficinas a otro corporativo o a otro edificio, que se hable de la cultura que sostenga estos programas, porque de lo contrario se quedan en esfuerzos aislados que no van a provocar el cambio que realmente se espera tener. ¿Okay? Tercer elemento, ya lo he conversado, es involucrar al liderazgo. Si hay una necesidad que se identifica desde el grupo de staff, ¿no? Dentro de los niveles de una organización y se busca crear una diferencia en la cultura y en la dinámica de la empresa. Si no hay un compromiso genuino de los líderes, ese esfuerzo no va a rendir fruto y puede ser muy frustrante. Entonces, esa tercera recomendación es involucremos al liderazgo. Y si somos líderes responsables de equipo, veamos cómo aprendemos, nos sensibilizamos, reconocemos y profundizamos en este tipo de temas para realmente integrar a nuestro equipo. Y finalmente, busquemos aliados estratégicos. ¿Esto qué significa? Pueden ser organizaciones, pueden ser expertos en el tema, pueden ser voluntarios. Es una cantidad, afortunadamente hoy en México contamos con una red mayor, ¿no? De aliados que pueden ayudarnos a lograr estos cambios. Y no necesariamente se quedan ahí, ¿no? O sea, hablando de organizaciones o instituciones, sino dentro de las empresas, ¿qué líder sí puede ayudarme a convencer al resto? ¿O qué grupo puede apalancar la iniciativa que yo tengo para mi otro grupo vulnerable? ¿Cómo hacemos sinergia? ¿Cómo de verdad el buscar aliados estratégicos, y a lo que me refiero con estratégicos es que sean intencionados y que en conjunto puedan lograr esa transformación?
Entonces, pensar en ampliar su red dentro de las personas o instituciones con las que ustedes colaboran o con las que van a colaborar, pues siempre arroja pues una ayuda que es muy valiosa. Entonces, hasta aquí, un gusto de verdad haber coincidido con ustedes en este espacio y bueno, si hay algunas preguntas, creo que todavía tenemos algunos minutitos. Si alguien quiere abrir su micrófono por el chat, con todo gusto. Muchísimas gracias, Clau. Perfecto. Sí, por favor, adelante. Si alguien quiere iniciar con sus preguntas, podemos hacerlo, por favor, para que nuestra conferencista Clau pueda contarnos sobre lo que ustedes quieran preguntar. Gracias, Carmina. O incluso comentar, no necesariamente preguntar. Claro. Jovita comenta, yo soy una persona mayor y todo es nuevo para mí y me parece muy interesante. Muchas gracias, Jovita. Muchas Adelante, Lu. Espera. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la inclusión y la equidad en el desarrollo profesional? No tenemos otra hora, pero para cada profesionista, Lu, yo te diría que, por ejemplo, tu generación, ¿no? Son personas jóvenes que están buscando desarrollarse a través del emprendimiento o a través de pertenecer a una empresa. Si ustedes no son conscientes de esto que significa ser diversos, ser inclusivos y ser equitativos, difícilmente podrán identificar la empresa o la organización a la que ustedes quieren pertenecer. Y si ya somos, ¿no?, como de mi generación, que estamos trabajando en una empresa y que vemos que hay muchas áreas de oportunidad todavía y de mejora para lograr una cultura diversa, equitativa e inclusiva, pues difícilmente estaremos atrayendo, reteniendo al mejor talento. Y hablo de talento de todo tipo, ¿no? Creo que si no somos capaces de aprender o estar abiertos al aprendizaje de este tipo de temas, difícilmente vamos a poder interactuar con personas en el mundo, en nuestras comunidades, que realmente puedan generarnos valor, ya sea para el emprendimiento o para la organización en la que trabajemos. Y que en algún momento, en su caso, generaciones de jóvenes profesionistas, que ustedes puedan también ser capaces de cambiar y de sumar al cambio integrando talentos diversos, integrando miradas de respeto y tolerancia de toda la riqueza que existe alrededor. Eso yo te diría, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Lu. Gracias, Clau. Perfecto. Vamos a cerrar con una pregunta más que dice, ¿qué le recomiendas a las pequeñas empresas para implementar en este tema? Ay, me encanta esa pregunta. Me encanta. Yo creo que lo primero sería definir una visión. Es decir, usualmente cuando tenemos un emprendimiento, cuando queremos iniciar en una organización con nuestros propios esfuerzos, etcétera, etcétera, pensamos muy bien o mucho más en a qué clientes queremos captar, qué servicios queremos dar, qué tipo de habilidades necesito en la gente en la que contrate o con la que voy a colaborar. Pero pocas veces integramos en esa mirada de visión qué quiero ofrecer a las personas y de qué manera esas personas van a retornarme a través de sus talentos y sus ideas la riqueza para la misma organización. ¿Cómo me voy a enriquecer de esto y cómo voy a promover un ambiente en el que esas diferentes dimensiones y personalidades pues también sumen y se sientan cobijadas en esta empresa? Entonces,
Yo empezaría por una definición de la visión que involucre esta mirada de interseccionalidad y después lograr precisamente la alineación de los líderes, de todos aquellos que vayan a tomar decisiones en esa empresa. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer? Y a partir de ahí generar un plan adecuado a la madurez y al tiempo que puede tomar iniciar con estos procesos. Pero si hay alguna pregunta en específico, con mucho gusto, después ahí tienen mi correo, me pueden contactar sin ningún problema. No les voy a cobrar nada, de una vez se los digo, no se espanten, ¿no? Con mucho gusto comparto conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Clau. Pues nos come el tiempo, la verdad, con estos temas nos encantaría quedarnos horas y horas platicando, la verdad. Es algo súper interesante y te agradecemos muchísimo el tiempo y la oportunidad de participar en nuestro evento. Te lo agradecemos, apreciamos mucho tu participación, todo el conocimiento que nos compartes y pues ya tendremos que invitar a Clau de nuevo para otro conversatorio donde podamos conversar más a fondo con ella. Muchas gracias a todos. Espero tengan excelente tarde-noche. Muchas gracias, igualmente gracias por todo, gracias a nuestros asistentes. Les invitamos a la última conferencia del día y de la feria, ahora a las 6, para que puedan compartir con nosotras y nosotros el cierre de esta jornada de conferencias. Gracias y muy linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Clau. Un abrazo.